¿Sabías que existe el rumor de que el dios griego Poseidón quiso derrocar a su hermano, el dios Zeus? Prepárense un buen té o brebaje similar. ¿Qué? Se viene chismecito mitológico de envidia. Había una princesa llamada Ifimedea. Era hija de un rey de Tesalia. Tesalia tuvo muchísimos reyes. Este rey se llamaba Tríopas y, como todos los reyes, sobre todo en esa época, decidía con quién se iba a casar su hija. El rey Tríopas estuvo mucho tiempo buscándole pretendientes a su hija, pero no había ninguno que le convenciera a él. A la princesa sí, pero a él pues no. Así que decidió prometer a su hija con su hermano, Aloeo. Pobrecita, se tuvo que casar con su tío. Y, para sorpresa de nadie, pues no era feliz. Ella soñaba con poder librarse de su tío, poder romper ese matrimonio, pero no podía hacerlo, no podía lograrlo. Así que lo único que quedaba era, pues, su imaginación. Y empezó a soñar, a imaginarse, acostándose con el dios Poseidón. Y esto, que era algo que ella hacía para poder evadirse de su triste realidad, se acabó convirtiendo en un deseo muy real. Se pasaba los días y las noches deseando con poder acostarse con el dios Poseidón. No había ni un solo segundo que pudiera no pensar en ello. Y de un fuerte deseo pasó a ser una muy fuerte obsesión. Tan grande era esa obsesión que empezó a salir por las mañanas al mar. Se ponía en la orilla y empezaba a chapotear. O sea, agarraba agua con sus brazos y se la echaba por encima, como sintiendo al dios. Y lo empezó a hacer cada día. O sea, y si no la iban a buscar sus guardaespaldas, como sus guardias, ella se quedaba allí, que se moría de hambre allí si hacía falta. No quería separarse ni un solo segundo del mar. Hasta que un día el dios Poseidón se enteró de esto, de que había una mortal que la deseaba tanto hasta el punto de hacer esto, de pasarse el día en el mar. Y Poseidón, como muestra de agradecimiento, entre comillas, porque él también pues quería, se convirtió en una ola de 5 metros que fue hacia ella cuando estaba en la orilla. Ella vio como el mar se encogía y al principio se asustó en plan, ¿el mar me está rechazando? ¿Cómo? Pero no, después vio que se formaba una ola en la cual podía ver el rostro de Poseidón. Y esa ola fue directo hacia ella. Y ella, lejos de quedarse quieta, hizo... Mira, no se partió el cuello del impacto porque Dios no quiso, nunca mejor dicho. Y de ese encuentro breve pero placentero, según Ifimedea, esta se quedó embarazada. Pero nadie sabía que estaba embarazada de Poseidón. Se lo guardó para ella, y todo el mundo pues se pensaba que estaba embarazada de su marido, Aloeo. Aloeo estaba muy contento del embarazo de Ifimedea y también estaba muy sorprendido porque es que no tenían muchos encuentros ellos dos, por no decir ninguno, pero estaba más contento que sorprendido. Así que lo dejó pasar. Y pasaron los meses y Ifimedea dio a luz no a uno, sino a 2 hijos gemelos. Se llamaron Oto y Efialtes. Y eran enormes. Pero enormes de que con 5 años, ¿vale?, ya podían ser jugadores profesionales de la NBA. Eran altísimos y estaban fuertísimos. O sea, era una cosa increíble. Y se dice que Poseidón, al ver el potencial físico que tenían sus 2 hijos, empezó a hablar con ellos. Les explicó quiénes eran sus tíos, tías, que él era su padre, que eran hijos ni más ni menos que del dios del mar. Les explicó el origen de todo, cómo se había creado todo. Y ellos dos estaban encantadísimos, se sentían súper especiales. Hasta que un día Poseidón les empezó a inculcar la idea de que Zeus, su tío Zeus, no era merecedor del trono
del Olimpo. Y que ellos dos podían ser más fuertes y poderosos que él. Así que los gemelos fueron creciendo con la idea esta que les había inculcado Poseidón y también fueron creciendo físicamente. O sea, que el padre, Aloeo, que creía que era el padre, pero no era el padre, estaba muy sorprendido por el tamaño que estaban cogiendo sus dos supuestos hijos. Pero volvía a estar más contento que sorprendido. No sabía yo que podía hacer hijos de 7 metros, ¿eh? ¡Qué fuerte! Cierto, a los gemelos estos, al ser hijos de Aloeo, pues lo llamaban los Alóadas. Poseidón no dejó de visitar a sus dos hijos y de explicarles cómo funcionaba todo, cómo debían entrenar para hacerse más fuertes, cómo debían practicar para poder ser gobernadores, ¿no? Para poder ordenar bien las cosas, la gente, la comida, todo. Los estaba convirtiendo en líderes. Y cuando estaban llegando ya a la mayoría de edad, y casi aún les quedaba, pero casi a su máximo tamaño físico, les explicó un plan para poder derrocar a Zeus. Les dijo que alzaran el monte Osa, un monte que se llamaba Osa, y lo colocaran encima del monte Olimpo, y que después agarraran otro monte llamado Pilos y que este lo colocaran encima del monte Osa. Tengo que decir que era una estrategia bastante infantil. En plan, ¿esto es tuyo? Pues te lo aplasto. O sea, como romperle el Lego que está construyendo tu hermano o el castillo de arena. O sea, pero los gemelos dijeron, oh, qué buena idea, papá. Sí, claro que sí. Pero eso debían hacerlo cuando llegara el momento. Que ese momento era pues cuando ellos llegaran al máximo tamaño al que podían llegar. Pero les iba a avisar Poseidón. ¿Qué pasó? Que bueno, ellos mientras tanto pues seguían practicando, seguían entrenando. Aparte habían hecho una cosecha muy grande para practicar todo el tema de la agricultura, todo. Pero un día el dios Ares, el dios de la guerra, un día que estaba aburrido, decidió buscar violencia, buscar pelea, y se empezó a pasear por el mundo así. Andó y andó, pero no se encontraba a nadie que pudiera ser pues un oponente digno al que enfrentarse. Hasta que en un momento dado llegó a la cosecha de los dos gemelos. El dios Ares los vio a lo lejos y pensó, esto sí que es un buen reto para mí, claro que sí. Y les dijo, ¿es vuestra esta cosecha? ¿Esto es vuestro? ¿Sí? Los gemelos se quedaron flipando y, vamos, se volvieron locos, ¿vale? Y lejos de sentirse intimidados por el dios de la guerra, fueron a por él. Y lo machacaron. El dios Ares no se lo esperaba, o sea, se defendió un rato, pero al final acabó hecho una mierda. Estos dos gemelos, hijos de Poseidón, eran mucho más fuertes de lo que incluso ellos mismos se pensaban. Ares se quedó flipando porque Ares no sabía que eran hijos de Poseidón, pero igualmente, o sea, no se esperaba esa tremenda fuerza. No os confundáis, Ares no murió ni mucho menos, es inmortal. Lo que pasó es que los gemelos lo capturaron y lo encadenaron dentro de una vasija de bronce. Y estuvo ahí encadenado durante 13 meses. Claro, después de lograr eso, Oto y Efialtes se sintieron, poderosísimos. O sea, se vinieron arribísima y empezaron a planear más cosas antes de cargarse el Olimpo. Llegaron a hablar de secuestrar a la diosa Artemisa y a la diosa Hera para convertirlas en sus esposas. Pero esto llegó a los oídos de los olímpicos. Porque, claro, al haber desaparecido el dios Ares de un día para otro, ¿vale? Que a veces se iba a buscar pelea y eso, pero siempre daba señales de vida, ¿no? Pues los dioses y diosas empezaron a investigar a ver qué podía haber pasado y descubrieron que estaba secuestrado por estos dos gemelos. Y allí escucharon lo que estaban planeando y también escucharon que planeaban acabar con el Olimpo poniendo el monte Osa y el monte Pilo uno encima del otro. Pero enseguida se dieron cuenta de que eran unos novatos. A todo esto, Poseidón hacía como que no sabía nada. En plan, se han hecho, ¿y estos? ¡Ah, qué fuerte! Y la diosa Artemisa tuvo
una idea. Fue hasta donde estaban los gemelos y se presentó delante de ellos. Y les dijo que ella quería acostarse con Otus. Y Otus, que estaba encantadísimo de la vida, dijo, sí, claro, fantástico. Pero Efialtes se puso celoso. Oye, Otus, ¿y yo qué? Y Otus en plan, bueno, tú con Hera, ya vendrá. ¿Cómo que ya vendrá? No, aquí yo todos o nadie. Y los gemelos empezaron a discutir muy fuertemente y en ese preciso momento fue cuando Artemisa aprovechó para transformarse en cierva e irse. Entonces los gemelos se dieron cuenta y dijeron, que se escapa, coge arco y flecha. Que los dos cogieron sus arcos y sus flechas preparados para dispararla, pero justo en ese preciso momento bajó el dios Hermes y liberó al dios Ares. Y los dos estaban que no sabían dónde disparar. No, tú a ella, no, yo a ella y tú a él. No sé qué. Total, que al final se escaparon tanto Artemisa como Hermes con Ares. Y los dos gemelos empezaron a discutir aún más y acabaron disparándose flechas. Los dos murieron a manos del otro. Y Poseidón así. Le importaba un pimiento que sus dos hijos hubieran muerto por su culpa. Pero la pregunta es, ¿nadie se enteró de que Poseidón había organizado todo eso? Bueno, se dice que Zeus le dijo a Poseidón, bro, que no vuelva a pasar, ¿ok? Venga. Obviamente los gemelos fueron castigados en el Tártaro y se dice que los ataron en columnas, uno en cada una, con serpientes como cuerdas. Si es que intentar derrocar a Zeus es que es mala idea. Es mala idea. Cuídense y que tengan un buen día y un buen fin de semana.